Mi nombre es Astrid González Nariño. Trabajaba como periodista de Caracol en el aeropuerto El Dorado cuando ocurrió la tragedia de Armero. La primera referencia de la realidad y el alcance de esa tragedia lo tuve cuando llegó el Hércules de la Fuerza Aérea que traía los primeros heridos de la zona. Bajaron por la puerta trasera del Hércules unas 20 personas, la mayoría, o creo que todos eran hombres, y aparentemente venían desnudos. Digo aparentemente porque era muy difícil ver qué había debajo de la tremenda capa de lodo que cubría sus cuerpos. Pero lo más dramático era ver entre unas endijas que se hacían en ese lodo, ver correr pequeños hilos de sangre. Estas personas habían sido arrastradas por el lodo y las hojuelas de la lava los habían tajado como si los hubieran tomado con una cuchilla y les hubieran infligido muchas heridas. Recuerdo que los periodistas que estábamos ahí en la plataforma quedamos muy impactados. Un par de noticieros de televisión apagaron sus cámaras y pues nada, salí con la intención de hacer el primer informe para Caracol. Lo hice y una de las personas que estaba coordinando la transmisión pasó al teléfono a reclamarme por qué no había pasado la entrevista de un herido. Incluso llegó a decir que no había nada más indefenso que un herido. Y me amenazó con que si en 15 minutos no pasaba la entrevista de ese herido, no iba a trabajar más en Caracol. Pues me dio mucha tristeza, pero había una periodista del Grupo Radial Colombiano, tal vez, que era muy divertida y era una niña muy joven y muy inquieta. Me acuerdo que tomó mi grabadora y me dijo, ¿usted se va a dejar echar por eso? Y salió corriendo y volvió a los 5 minutos muy triste y me dice, no, entrevisté a un herido, pero ese herido está muy bravo. Mire lo que me dijo. Y el señor, con toda la razón, le decía que los periodistas éramos inhumanos, que cómo creía ella que se sentía después de haber perdido todas sus posesiones, a su familia, y el señor era bastante duro con los periodistas. Y ahí tomé una decisión que fue pasar al aire la respuesta de ese herido. Creo que nunca jamás hablé con Yamit ni con ninguna de las otras personas que estaban dirigiendo esa transmisión acerca del tema, pero sí recuerdo cómo fueron bajando el volumen de la entrevista y enseguida Yamit dijo que Caracol tomaba la decisión de no pasar más declaraciones de personas afectadas por la tragedia. Y bueno, después empiezan a ver cómo llegan periodistas de otros países, llegan incluso japoneses en sus propios aviones, tienen que montar un hospital o unos pequeños hospitales en las mismas instalaciones del aeropuerto para atender a los heridos, muchos de ellos víctimas de la famosa gangrena gaseosa, y a veces tenían que practicar amputaciones ahí en las instalaciones del aeropuerto. Y pues uno siente como una angustia de saber, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué voy a narrar? Voy a narrar amputaciones, heridas, tristeza, y es cuando toma un giro y alguien me dice, Astrid, porque tenemos un problema, me dice alguien, una autoridad del aeropuerto, porque la gente nos está trayendo ropa, comestibles, y no sabemos qué hacer con eso. ¿Por qué no haces un anuncio en Caracol diciendo exactamente qué es lo que necesitamos? Y porque hay cosas que no nos sirven. Y se me ocurre una idea, y es ponerme de acuerdo con la aeronáutica, con la defensa civil, y se estableció un lugar en el aeropuerto donde se estaban recibiendo las cosas que se necesitaban, como por ejemplo cobijas, almohadas, tendidos limpios, tablas, unas tablas que necesitaban tener unas dimensiones específicas para personas lesionadas de columna, que eran muchísimas. Y Caracol se convirtió, por lo menos desde el aeropuerto, en un medio de función social.
y era decirle a la gente, por favor traigan tablas, cuando ya había suficientes tablas, bueno, ahora traigan tal otra cosa. Y digamos que ese día comprendí a cabalidad y en carne propia cuál es la función social del periodismo. Toda esa transmisión nos valió el premio de periodismo radio, categoría radio del CPB en febrero de 1986, y creo que muchos medios cumplimos con el deber que espera la sociedad de nosotros, y es ayudar más que regodearnos en la tragedia y en el dolor de las personas. Infortunadamente hubo casos también de medios, como un célebre noticiero de televisión que instaló una cámara frente a la figura de la niña que murió en Armero, Omaira, y dejó la cámara prendida hasta que ella falleció. Eso creo que habló muy mal del periodismo colombiano, pero también habló bien de quienes fuimos críticos de esa manera de cubrir una tragedia. Hoy creo que hemos aprendido algo, pero infortunadamente muchos medios de comunicación hoy buscan esas pequeñas tragedias para informar de una manera que despierte como sensaciones de dolor, de tristeza, y me parece que ese no es el verdadero periodismo. Frente a los problemas de una sociedad, los periodistas debemos contribuir a resolver esos problemas y no a agudizar las heridas. Tenemos que ayudar a que cicatricen y no a dejar que permanezcan abiertas.